Hola a todos, una nueva entrega de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Esta es la entrega 7 y vamos a iniciarla donde nos quedamos la última vez, que era cómo ella imaginaba el amor con el muchachito aquel Casimir en su juventud. Y vamos a empezar así. Y entonces sucedió lo que sucedía en las novelas de George Eliot, que cuando Casimir dijo a sus padres que quería casarse con Mania, los encantadores Swarovski se echaron las manos a la cabeza y dejaron de ser encantadores. Pero ¿cómo? Con una institutriz, ni pensarlo. Más aún, si el hijo se empeñaba en lo del matrimonio, sería desheredado de modo fulminante. Ahí acabó la historia, formalmente, y en el colmo del dolor y la humillación. Marie tuvo que seguir como institutriz de los Swarovski durante 2 años más, hasta acabar el contrato, haciendo como que no había pasado nada. Tuvo que ser muy penosa, desde luego. Para peor, la historia con Casimir no había terminado del todo. Es de suponer que el chico se movía en un mar de ambigüedades, que decía y se desdecía sin atreverse a romper con la familia. Y supongo que Mania mantuvo más allá de lo razonable la esperanza de que él cambiara. ¿Te suena algo a esto? El caso es que la última entrevista con Casimir fue en 1891, poco antes de irse a París, lo que quiere decir que esta maldita historia, o no historia, duró casi 5 años. Y esos fueron los tiempos más difíciles. Una época de pena y plomo que casi acabó con Marie. Escribió una carta a su hermano que decía: ahora que he perdido la esperanza de llegar a ser alguien, todas mis ambiciones las deposito en Bronia y en ti. Vosotros dos al menos debéis dirigir vuestras vidas conforme a vuestros dones. Estos dones, que sin duda existen en nuestra familia, no deben desperdiciarse. Cuanta más pena siento por mí, tanta más esperanza tengo por vosotros. Siempre la conciencia de los dones y la desmoralización, la incapacidad de asumir la enorme lucha que conllevaría intentar desarrollar su propio talento. Querida Bronia, he sido estúpida, soy estúpida y seguiré siéndolo el resto de mi vida. O tal vez debería traducirlo a un lenguaje más claro. Nunca he sido, no soy, ni seré afortunada. Esta vehemencia en la autoflagelación es típica de la enamorada que siente que se ha puesto en ridículo. ¿Por qué otra causa puede decir una mujer con tanta desesperación que ha sido, es y será una estúpida, si no es porque acaso se le ha roto el corazón? Son palabras que parecen sacadas de un melodrama sentimental por lo obvias. El desamor es tópico, ridículo, sentimental, monumentalmente exagerado. Pero duele, ¿cómo duele? Parece mentira que el fin de un espejismo amoroso tal vez solo ha durado una semana y puede sumirte en semejante infierno. Ya se sabe que sufrir del mal de amores es como marearse en un barco. A la gente tu estado le parece divertido, pero tú te sientes morir. En 1888, mientras aguantaba la amargura de seguir trabajando en la casa de quienes la habían rechazado como nuera, Mania escribió esta carta a una amiga. He caído en una negra melancolía. Apenas tenía 18 años cuando llegué aquí, y qué será lo que no haya padecido. Ha habido momentos que contaré entre los más crueles de mi vida. Y esto lo dice una muchacha que ha vivido la muerte de su hermana mayor y de su madre antes de los 11 años. Pero le parecía que la herida sentimental era más insoportable, más feroz. Las penas de amor abren insospechados abismos, espasmos de agonía que creo que en realidad
se refieren a otra cosa, que van más allá de la historia amorosa concreta, que conectan con algo muy básico de nuestra construcción emocional, con la piedra maestra en la que se asienta el edificio que somos. El desamor derrumba y derrota. La tensión que esto le causa, la historia de Casimir, ha venido a sumarse a su trastorno. Escribe por entonces el padre a otra de sus hijas. Se ve que, desde la depresión sufrida a los 15 años, la consideraba frágil, nerviosa, demasiado apasionada. Y así estaba Mania, a punto de arrojar la toalla. Un jovenzuelo guapo casi le hizo rendirse y aceptar el tradicional destino sacrificial de la hija que se queda a cuidar del padre. Se me ponen los pelos de punta de solo pensar que ese mantecato estuvo a punto de privarnos de la existencia de Marie Curie. Casimir se acabaría convirtiendo en uno de los matemáticos más importantes de Polonia, pero aún así me sigue pareciendo emocionalmente lastimoso. Me pregunto cuántas manias se habrán perdido de manera parecida por el camino. ¿Cuántas posibles pintoras, escritoras, ingenieras, inventoras, exploradoras, escultoras, doctoras en medicina, geómetras, geógrafas, maravillosas mujeres radiactivas no llegaron jamás a poder irradiar? Espero que el cobarde de Casimir y su convencional familia se pudrieran de arrepentimiento al ver a la pequeña institutriz Mania convertido en una fulgurante Marie Curie. Seguro que la propia Marie Curie también pensó alguna vez con qué complacencia en eso. El fuego doméstico del sudor y la fiebre. La infancia es un lugar al que no se puede regresar y por lo general tampoco quieres hacerlo. Yo desde luego jamás volvería. Pero del que en realidad nunca se sale. El niño es el padre del hombre, decía Wordsworth en el célebre verso, y tenía razón. La infancia nos forja y lo que somos hoy hunde sus raíces en el pasado. Dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor, porque perdieron para siempre el paraíso. Bromas aparte, o quizás no sea una broma, la infancia es una etapa morrocotuda. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando, o al menos de que mueran o resulten mutiladas algunas de nuestras ramas. Crecemos como bonsáis, torturados y podados, y empequeñecidos por las circunstancias. Las convenciones, los prejuicios culturales, los imperativos sociales, los traumas infantiles y las expectativas familiares. Honrar a los padres. Hubo un tiempo en que chincheté en la pared de mi casa fotos de mis amigos de cuando eran niños. Luego, en alguna de mis mudanzas, las guardé en una caja. No sé por qué las quité del muro. Eran maravillosas. Estaban tan desnudos, eran tan transparentes en esos retratos. Tras la muerte de Pablo, su primo Rafael Fernández del Amo me mandó esta foto y enseña una foto. Por detrás pone, en el pantano del Burguillo, Valdelandes, verano 1961. Pablo es el más pequeño, el que asoma al fondo con la cabeza ladeada. Tenía 10 años recién cumplidos. Y el caso es que ya estaba todo él ahí, pero con la inocencia y la ignorancia de lo que después llegaría a su vida. Es extraño.
Desde que murió, no solo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él y verle envejecer, sino que también añoro su pasado, las muchas vivencias que no conocí, esta niñez, esta tarde de verano en el parquito. Querría poderme beber como un vampiro todos sus momentos de felicidad. Creo que es una cuestión de intimidad. Pablo y yo estuvimos juntos 21 años. Fue, tanto para él como para mí, la pareja más larga de nuestras vidas, con gran diferencia sobre las anteriores. En ambos casos, no más de 4 años. Creo que lo conocí mejor que nadie y desde luego, en mi vida, no ha habido ni habrá una persona que llegue a conocerme tanto como él. Aunque tenga la suerte de vivir 21 años más con buena salud y la muy probable fortuna de vivirlos acompañada de la mejor pareja posible, esta etapa que me queda por delante ya no es tan central, tan intensa, tan mudable, tan elocuente como los años que compartí con Pablo. Este desconsuelo de la intimidad perdida, para siempre, de nuevo la maldita, obsesionante palabra. Es un daño colateral que viene con el duelo y que conocen muy bien todos los viudos de parejas largas. En la primera página de su diario, Marie habla de los últimos días que pasó con Pierre. Marie habla de los últimos días. Eran las vacaciones de Pascua y estuvieron un fin de semana juntos en el campo, en un pueblecito llamado Saint-Rémy-les-Chevreuse. Te habríamos hecho las natillas que te gustaban. Dormimos en nuestra habitación con Yves, que por aquel entonces tenía 14 meses. Me dijiste que preferías aquella cama a la de París. Dormíamos acurrucados el uno con el otro, como de costumbre, y te di un pequeño chal de Yves para que te taparas la cabeza. Ah, cuánta cantísima intimidad hay en estas líneas. La vida real, la más verdadera y más profunda, está hecha de estas pequeñas banalidades. Marie le hizo natillas que le gustaban y no nos dice cómo eran, pero sin duda sabía el punto exacto de cocción que Pierre quería. Si prefería tomarlas en un plato o en una taza, más espesas o más ligeras. ¿Y qué decir de la cama de París en oposición a la cama de Saint-Rémy? Nuestras camas no son tan importantes. En ocasiones, aunque día menos, serán el escenario de nuestra muerte y en cualquier caso son el cobijo de nuestra desnudez más absoluta. Y no me estoy refiriendo solo a la falta de ropa. ¿Por qué prefería Pierre la cama del campo? Era más blanda, más dura, más alta, más baja, más estrecha, más ancha. Estaba al lado de una ventana, junto a un muro. ¿Tenían vistas? ¿Tenía luz? Por supuesto que Marie hubiera podido responder todas esas preguntas. Y eso, justamente, eso es conocer a alguien. Es poseerlo. Dormían acurrucados el uno en el otro, como de costumbre. He aquí la intimidad estallando en el amor glorioso de la piel, un amor animal, y lo mejor, le dio un chal para que se tapara la cabeza. Aquí llegamos a la zona abisal de la intimidad. Alcanzamos las manías de cada cual, aguas profundas. En alguna novela he escrito que el amor consiste en encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas. A Pierre le gustaba taparse con un trapo, a mi padre también. Se enrollaba el embozo de la sábana alrededor de la cabeza. Seguir amando a alguien que se pone un pañuelito bordado del bebé en la cocorrota o que se lía como una musulmana con chador es la prueba máxima del amor de verdad. No hay nada ridículo en la intimidad. No hay nada escatológico ni repudiable en ese lento fuego doméstico de sudor y de fiebre, de mocos y estornudos, de pedos y ronquidos. Bueno, estos últimos suelen ser motivo
de bastantes disputas, pero incluso a eso te terminas acostumbrando. La intimidad, no tener muy claro dónde acabas tú y empieza el otro. Y saberlo todo eso, todo de esa persona, o al menos saber tanto. En su precioso libro Tiempo de Vida, escrito tras la muerte por cáncer de su padre, Marcos Giralt Torrente anota los gustos del fallecido en largas retahílas de íntimos datos. Tenía la debilidad por los fritos y por todo lo que llevara bechamel. Le gustaban los embutidos, los macarrones, las albóndigas. Le gustaba el repollo, la remolacha, el atún. Todas esas pequeñeces, en efecto, conforman a una persona. Son nuestra fórmula básica, el garabato único que cada uno dibuja en la existencia. Por ejemplo, yo detesto las coles y me pellizco los pellejos de los dedos hasta hacerme sangre. Estas nimiedades y muchísimas más son exactamente lo que soy. Por eso echo de menos conocer también el pasado, la vida de Pablo que yo no viví. Quiero saberlo todo sobre él. Si consiguiera saberlo todo, absolutamente todo, sería como si no hubiera fallecido. Acarreamos a nuestros muertos subidos a nuestra espalda. Eso me decía Amos Oz en una entrevista. Los judíos tienen tantos muertos, sostenía él, que el peso es sobrehumano. O más bien, somos relicarios de nuestra gente querida. Los llevamos dentro, somos su memoria y no queremos olvidar. Irene juega con sus tíos, Yves, que durante todo lo ocurrido correteaba por casa con una alegría inconsciente, juega y ríe. Todo el mundo habla. Y yo veo los ojos de Pierre, de mi alma sobre su lecho de muerte, y sufro. Y me parece que el olvido ya viene, el horroroso olvido que aniquila hasta el recuerdo del ser amado. Lo de no querer olvidar es una obviedad, un lugar común del que te previene todo el mundo y desde luego dificulta el duelo y lo hace más largo. Pero es lógico que nos resistamos al olvido, porque esa es la derrota final frente a nuestra gran enemiga, frente a esa asquerosa muerte que es la destructora de la dulzura, la separadora de las multitudes, la aniquiladora de los palacios y la constructora de tumbas, como la denominan en las 1001 noches, que es un libro que sabe mucho sobre el combate desigual de los seres humanos contra la parca. De modo que Marie recordaba a Pierre en carne viva, y por eso prohibió a sus hijas que mencionaran al padre en su presencia. Supongo que le dolía demasiado y temía romperse delante de las niñas. En cualquier caso, esa prohibición me parece brutal y propia de la mujer, de una mujer violentamente poseída por sus emociones, aunque se reforzara por ocultarlas. Ella misma reconoció su disimulo en una carta que escribió a una amiga a los 20 años. En cuanto a mí, estoy muy contenta, pues a menudo oculto riéndome mi absoluta falta de alegría. Es algo que aprendí a hacer cuando me di cuenta de que las criaturas que lo viven todo tan intensamente como yo y no son capaces de cambiar esta característica de su naturaleza, tienen que disimularla lo mejor posible. Como los géiseres, solo de cuando en cuando dejaba escapar su interior ardiente. Hay una foto tremenda de Marie con sus 2 hijas en el jardín de su casa. Parece un retrato trágico de un duelo muy reciente. Se diría que acaban de regresar del cementerio, pero está tomada 2 años después de la muerte de Pierre. Las niñas tienen la misma expresión de dolor contenido, sobre todo Irene, que abraza a su madre
conmovedoramente, no sé si intentando protegerla. Debió de ser una infancia dura para las dos huérfanas. Yves lo reconoció más tarde y por escrito, pero creo que fue Irene quien se llevó la peor parte. Yo diría que Marie Curie, la gran Marie, fue una madre terrible para su hija mayor, una madre de exigencia insaciable que, cuando murió Pierre, entregó a la niña en ofrenda a la memoria sagrada del marido. Lo escribió en el diario a las pocas semanas del fallecimiento. Yo soñaba, Pierre mío, y te lo dije a menudo, que esa niña que se parecía tanto a ti por la reflexión grave y tranquila, pronto se convertiría en tu compañera de trabajo y te debería lo mejor de sí misma. Irene recibió el mandato de sustituir a su padre y obedeció, honrar a la madre. Y obedeció con tanto ahínco, con tan tremenda entrega, que no solo consiguió ganar también un Nobel de Química, sino que además murió prematuramente a los 59 años como resultado de las radiaciones, mientras que su madre lo hizo a los 66. En este sacrificio la ganó. Continuaremos.